Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Es un placer después del parón del verano el poder retomar este programa sobre algo tan importante como la literatura. Y créanme que vamos a empezar y realmente fuerte. Permítanme que salude a Luis Carlos Hernández. Luis Carlos, muy buenos días. Buenos días, Ezequiel, y gracias por esta invitación. Por todo contrario, gracias a ti por atendernos. Déjame un momentito que cuente que Luis Carlos Hernández es directivo y empresario durante muchos años y entró en el mundo editorial en el año 2018 con la novela El secretario, la secretaria y el secreto de Victoria, un thriller en clave de humor al que sigue la secuela Dolce Vita, Muerte Amarga, en el 2021, que nos recuerda al cine negro de los años 50, pero con la risa garantizada. Y este último libro, el que hablamos hoy, es Los apuros de un pitillo en la boca de un chupón. Es que el título ya promete, Luis Carlos. Pues sí, pues sí, y de hecho, como anécdota te diré que yo creo que es la primera novela, si no la única en el mundo, que se escribe a partir de un título. Fue primero el título y después la novela. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué de este título? Ahora entramos en la novela. Bueno, el título en realidad me lo sugirió un cuñado mío. No es que me lo sugiriera, es que en cierta ocasión mencionó una frase que solía decir su padre, es decir, mi suegro, y que a mí me hizo mucha gracia. Y dije, esa frase tiene que encerrar una historia. Y lo que hice fue crear una historia para este título. Una historia en la que hay un barullo de gente extraordinaria. Pues sí, es una, como dicen ahora, una novela coral, ¿no? Que tiene Ah, muchísimos personajes que cada uno tiene su propia historia, pero al mismo tiempo estas historias se cruzan creando pues una serie de malentendidos, de situaciones confusas y luego, por supuesto, tiene, porque no podía ser, a mí me encanta el thriller, pues de otro modo, pues hay cierto suspense, hay malos, hay buenos, hay eso que decimos ahora de que las personas no son ni todo, ni son todo buenas ni todo malas, ¿no? Que hay momentos en la vida en que son de una manera o son de otra. Y eso crea una especie de vodevil. Si fuera un teatro, pues sería un vodevil, ah. pero es un en prosa. Entonces, bueno, pues tiene esos ingredientes, pero al mismo tiempo tiene un guión muy novelístico. Y una crítica a la sociedad actual. Y una crítica a la sociedad actual. De hecho, vamos, más que una crítica, es una caricatura. Ajá. Y toda caricatura, pues se observan los rasgos reales de lo que es la sociedad, pero exagerados, ¿no? Yo creo que es más es una caricatura, donde, pues bueno, pues hay de todo. Hay pues los típicos personajes de la política corruptos, está todo lo que tiene que ver con los temas sobre la homosexualidad, en fin, hay personajes, digamos, absolutamente egoístas, otros tiernos, hay jueces, digamos, recalcitrantes, hay policías buenos, policías malos. Es un poco la sociedad caricaturizada, ¿no? La verdad es que tenemos una sociedad que en ocasiones raya lo grotesco, ¿eh? Exactamente, de alguna manera lo que he intentado es sacar esa parte grotesca, ¿no? Conservando también un poco ese punto de ternura que tienen pues las personas, las que son buenas de por sí, pero incluso las que no lo son tanto, pues se observan rasgos de ternura, ¿no? Dicen que incluso en la cárcel, ¿no? Pues delincuentes bien, que han delinquido bien, se comportan a veces de una manera absolutamente humana con otros compañeros y actúan de una manera, pues eso, bondadosa. Por tanto, yo no creo en la maldad del ser humano ni tampoco en la bondad. Yo creo que tenemos un poco de todo y en ocasiones, digamos, uno de esos aspectos de nuestra manera de ser, pues digamos que tiene más peso que el otro y ojalá que en la mayoría de los humanos pese más la parte buena a lo largo de su vida. Oye, tiene un mérito increíble esta obra y otras tuyas, pero y es hacer reír, porque hacer reír es muy complicado y escribiéndolo en la literatura todavía más. Bueno, sí, hombre, yo no me atrevo a decir, puesto que al fin y al cabo estoy hablando de mí mismo, ¿no? Pero, y te diría más, y de hecho lo he dicho muchas veces en los grupos de lectura, en Facebook y tal, yo no sé si sería capaz de hacer llorar. Quiero decir que creo que al final conseguir crear una emoción es difícil y por tanto, pues en mi caso, digamos, me resulta más fácil pues hacer reír. Yo leo de todo, es decir, me encanta la lectura, leo muchísimo, bueno, muchísimo, no sé, habrá gente que lea mucho más que yo, pero vamos, los 5 libros, 5 o 6 libros al mes los leo. Por Caramba. tanto, leo un poco de todo. Leo historia, leo ensayo, leo novela, muchísimo thriller, pero también me encanta el humor.
y tengo autores pues maravillosos como Tom Sharpe, Ah, claro. como Jonas Donaldson, como, bueno, hay muchos autores, ahora tendría que pensar Ujú. David Safier, y luego, por supuesto, en fin, Mendoza en España. Es decir, cuando hablo de humor no me refiero necesariamente a una novela puramente cómica, sino una novela que sabe utilizar, pues, digamos, el humor a ratos o la mayor parte del tiempo, que es lo que yo pretendo. Oye, la trama la sitúas en una familia. Tenemos Ujú. una protagonista, de alguna forma, que es una niña, que es la pequeña de la familia Jiménez, Claramunt, y ve cómo su familia se va desintegrando. Así es. Así es. Perlita es un poco la voz, medio en off, medio como si fuera bueno, pues un narrador omnisciente y al mismo tiempo también es protagonista. La novela, no quiero desvelar de alguna forma, pues bueno, el final Ajá. encierra, digamos, una curiosidad o un misterio que solo se desvela al final y que tiene que ver precisamente con la voz narradora y de dónde parte. Yo hago ahí un poco de broma, mezclando, digamos, lo que dice el autor y lo que dice la narradora, en este caso Perlita, o otro tipo de narradores que narran también en primera persona, sobre todo en la primera parte de la obra cuando se presenta. Y con ese juego, digamos, pues voy contando la historia de la familia a través de los ojos de Perlita, los oídos de Perlita por supuesto las cosas que le llegan a Perlita, que es la niña pequeña. Incluso su propia interpretación. Exactamente, exactamente. Siempre efectivamente, desde su perspectiva. He tratado, que eso es quizás la parte más difícil de escribir cuando uno escribe, pues digamos a través de un personaje que nada tiene que ver con uno mismo. Claro, yo tengo 66 años y Perlita al inicio de la novela tiene 10 más o Caramba. menos. Por tanto, es difícil colocarse. Pero bueno, afortunadamente bueno, por supuesto tengo un hijo, pero que tiene ya muchos años y muchos sobrinos e hijos de sobrinos y tal, y al final, pues de alguna manera algunos comportamientos de ellos y la forma de expresarse me han inspirado para poder acercarme, si quieres, un poquito a la voz de una niña de 10 años. O sea que de alguna forma la creación de los personajes, insistimos en que es una novela con muchos personajes y además tremendamente variopintos, está basada en experiencias tuyas, en conocimientos tuyos de gente que te rodea o gente que está cerca de ti. Bueno, yo creo, y si, en fin, tú has entrevistado a muchos otros autores, sabes que al final todos decimos un poco lo mismo, es decir, no tratamos de retratarnos en un personaje concreto, si fuera así, bueno, mi mujer me solía decir con las primeras dos novelas que, joder, ¿qué va a pensar la gente de ti? Porque el personaje que retratas, pues no sé cómo decirte, es como una especie de torrente, pero digamos guapo y con estilo. Entonces, tú no tienes nada que ver con ese personaje. Bueno, es que por esa regla es el que escribe, no, el que escribió o la que escribió, no sé quién fue, Aníbal Lecter, supongo Sí, que no sería un asesino o asesina despiadado, ¿no? En este caso, yo creo que todos los escritores de alguna manera reflejamos en nuestras tramas situaciones que hemos vivido más o menos cercana o que han vivido a alguien que es muy cercano a ti y de esta forma pues retratas un poco pues cosas. De todos modos, en mi caso, tanto con las novelas anteriores como esta, como te he dicho, es un poco de caricatura. Por tanto, exagero un poco y algunas de las cosas que yo puedo de alguna manera recoger de mi propia experiencia están un poco deformadas, ¿no? Pero sí, efectivamente, parto de ahí. Desde luego, en la voz de un niño, pues escuchando de alguna manera, pues cómo hablan los niños o qué tipo de impresiones tienen los niños, ¿no? Sobre todo cuando esas impresiones vienen de mayores, no de otros niños, ¿no? de alguna forma, y podíamos, si me permites, calificar un poco de esperpento, de esperpéntica la novela, pero de alguna forma se aproxima mucho a la realidad, a esos personajes con los que convivimos todos los días. Bueno, yo creo que sí. Quiero decir, si va a uno personaje, son muchos y no voy a llenar tu programa con la historia de cada uno, pero bueno, si vas uno a uno, pues efectivamente el juez, que es, en mi opinión, un personaje que tiene bueno, pues que tiene mucha mandanga, como diríamos Sí, por aquí, pues el juez es un juez, el típico juez, digamos, conservador, recalcitrante, pero al mismo tiempo, después de haber hecho cosas o haber dicho o animado a hacer cosas que no están muy bien a otros, ha tenido de alguna forma un final de vida pues muy, vamos a decir, muy positivo, pues ayudando a terceros, ¿no? Entre los policías, pues hay uno que es el típico que, bueno, que entra en la dinámica de la corrupción con mucha facilidad y hay otro que es, pues, el típico
policía bueno, ingenuo, incluso persona que hace más allá de lo que su obligación le exige y atiende más a su propia ética personal para... Y luego pues hay muchos personajes, está el inmigrante también que llega en Sí, patera y que termina teniendo un papel fundamental bueno, pues en deshacer la trama que otros pretenden intentar y así vas personaje a personaje pues de alguna forma retratando un poco la sociedad y siempre desde la perspectiva de esta niña o de las cosas que le llegan a esta niña a través de otros, de los personajes, claro, y de las historias que va viviendo. qué bueno. De todas formas, a mí me parece tener una imaginación extraordinaria y una observación tremenda para poder sacar tantos personajes con sus características. Y cuando estás escribiendo y estás poniéndote en situación de un personaje, ¿cómo consigues pasar la página y decir, hoy estoy hablando del policía bueno, hoy estoy hablando del juez, ahora estoy hablando del sitio este donde se producen milagros? ¿Cómo lo consigues? Aparte con Bueno, mucha imaginación, claro. yo empecé la novela, digamos, escribiendo cada personaje, ¿no? Y quería de alguna manera meter en esta especie de vodevil, pues un poco un representante más o menos bien definido, pues de todo lo que se ve en la sociedad. Entonces, bueno, pues hablando de malos, por decirlo de alguna manera, pues tenemos efectivamente a un par de políticos corruptos, o un político y un asistente del político que son corruptos, un policía corrupto, un juez que ha estado ahí a medio camino, ¿eh? Y luego, bueno, pues un policía bueno, el emigrante es una persona que nos cuenta de una manera breve, porque es una novela de humor, pero de una manera breve, pues su periplo, y es un periplo duro, porque viene, digamos, es un personaje, tampoco desvelo gran cosa con decir que es homosexual y que ha sufrido, digamos, pues vamos a decir, la agresión de su comunidad, que es en África, quiere decir que no estamos hablando de una gran ciudad, y que huye y que llega a España y tal, y al final, bueno, termina de peluquero por una serie de circunstancias que cuento en la novela, y se convierte pues en un personaje, bueno, no se convierte, es que ha sido siempre una buena persona, y pues tiene una relación con buenas personas y genera, digamos, buen clima, buen rollo, ¿no? Y así cada personaje de alguna forma ha ido surgiendo echando un vistazo, digámoslo así, al telediario, ¿no? Al, o a los periódicos, quiero decir, al final, coño, pues voy a intentar, y de hecho algunas de las cosas que surgen podrían identificarse con algunas cosas que en la realidad han surgido pues con determinados personajes de la sociedad, política o no política, Ajá. y que cada cual puede de alguna manera, incluso hay varios, por desgracia, a veces un personaje no es que retrate exactamente a uno que conocemos y que hemos visto en los telediarios, sino a distintos de ellos, con distintos rasgos, que unidos, digamos, en la misma persona, pues lo hacen, vamos a decirlo así, más potente, porque reúne todo lo malo normalmente de varios distintos personajes de la vida real, ¿no? O sea Oye, y y bueno, realmente, yo dime. iba a decir que escribí al principio esto como hacía, no sé si, bueno, recuerdas Agatha Christie con sus novelas y tal, Sí. pues primero te ponía en las dos o tres primeras páginas, pues este, Hercule Poirot, pues es no sé qué, Sí, sí, tú pones el listado de sí, personajes, sí. exacto, y hacía eso. Esto lo hice y estaba incluido en la novela, pero el consejo de un buen amigo también, escritor bueno, y comentarista en Facebook vamos, comentarista más que comentarista, reseñador de libros y tal, que se llama Manuel Fernández, buen amigo, que me presentó de hecho una de las novelas en Barcelona, pues me dijo, yo que tú lo quitaría, porque como luego los personajes se cuentan a sí mismos, quiero decir, se describen a sí mismos, eso te sobra. Bueno, pues lo quité, pero eso fue lo que hice primero para saber qué personajes iban a formar parte de esta novela. Mira, Lía María Drift nos dice, fantástica novela. Ah, mira, pues muchas gracias a María. ¿Dónde podemos encontrar? Tú tienes página en Facebook, que es Sí. Luis Carlos Hernández Escritor, ¿no? En Facebook. Ahí tiene reseña de tus libros y haces comentarios. ¿Qué nos encontramos en tu página? Bueno, en mi página realmente yo tenía un perfil, bueno, personal en el Sí, que he metido a lo largo de los años pues cosas, digamos, del ámbito pues, de la escritura cuando empecé a escribir, pero también de mi vida y tal, en fin, viajes, cosas por el estilo. Cuando empecé a trabajar con Luis Manuel de Impulso Literario, él me creó, vamos, me ayudó a crear una página de escritor en la que solo me centro, digamos, en el mundo de la escritura. Y en esa página, pues bueno, antes previamente había creado un grupo de lectura que se llama Yo leo y escribo, ajá, y con el objeto precisamente no de divulgar mi obra,
sino de compartir, digamos, mi obra con otros autores que también divulgan la suya. Y bueno, pues no solamente novelas o libros escritos, sino también relatos cortos y tal. Y cuando Luis Manuel me propuso lo de hacer este perfil, pues lo que hago ahí es incluir primero relatos cortos que yo también escribo desde hace mucho tiempo y que no los tengo publicados ni los voy a publicar, ni siquiera los tengo registrados, digamos, Ajá. en el registro de la propiedad intelectual, como los libros, que sí están registrados, y los comparto y tal. Bueno, unos pues reciben más o menos comentarios o tal, y otros pues pasan más desapercibidos. Y luego pues hago muchas reseñas de libros, pues ya te digo que mensualmente por lo menos cuatro o cinco, a veces seis reseñas caen de todo lo que leo. Y luego, bueno, pues hablo un poco de mi novela y ahí se puede efectivamente contactar a través de Messenger además conmigo y de hecho he enviado, desde que estoy con Luis Manuel, gracias a Luis Manuel, he enviado, he vendido y he enviado muchos libros directamente firmados por mí a los autores digo, a los lectores que han querido comprármelo. Pues mira, precisamente Luis Manuel nos hace aquí una sugerencia. Dice, sé que Luis es un gran lector, como tú me estás diciendo ahora mismo. Pregúntale por sus libros favoritos que haya leído últimamente. Y yo te lo traslado. Bueno, favoritos, ¿Cómo más te han gustado últimamente? últimamente, pues tendría que pensarlo bien porque he leído muchos, eh, pero no te sabría decir uno favorito, favorito, pues no lo sé, la verdad. Ahora mismo, bueno, sí, leí, curiosamente, vamos, yo no lo calificaría de favorito, pero sí me gustó mucho un libro escrito también por un amigo mío, que además es su debut literario, y que se llama El huésped del Hotel de Dante. Es una novela francamente buena, en mi opinión. Luis Manuel también la conoce y creo que la ha leído. Es una novela buena y es, digamos, de un autor. Ahora estoy leyendo de Victoria Martínez Amat, me parece que, No, pues sí. Verónica, perdona, Verónica, Verónica, el Testamento de Tortosa, sí. que me está encantando. Y luego he leído varios libros de historia. Ah, sí, mira, leí uno, pues este mes pasado creo que fue, que de hecho creo que he hecho reseña hace poco, que es Crónica Rosa Rosae, que es un libro, bueno, de otro amigo mío, leo mucho a mis amigos, Claro. perdona, que es historiador. Y Ajá. la Crónica Rosa Rosae es una historia, digamos, pues de la Roma clásica, tanto de la época de la República como de la época imperial, Pero, en la que Paco Álvarez, que es su autor, cuenta, digamos, todas esas historias, anécdotas que no aparecen, digamos, en los libros. Esto que ahora le ha dado a muchos autores por escribir, ¿no? Lo que no está escrito en los libros de historia, referido fundamentalmente a este tipo de crónicas, ¿no? Un poco lo que vivimos hoy con los programas de televisión, ajá. con todo ese cotilleo y demás, pero el cotilleo que había en ese momento en Roma y la verdad que es muy interesante porque estás leyendo historia y al mismo tiempo, como este hombre tiene mucha gracia contando las cosas, pues te ríes también. O sea, no es un libro de humor, pero es un libro que te hace reír. Pero vamos, tendría que decirte porque he leído a lo largo de los últimos meses pues muchos libros que me han tocado, ¿no? Hay libros que he leído bueno, recientemente, no tan recientemente, pero no hace tanto, como La fragilidad de los acasos de Lía Ah, María Pris, sí, también sí, otro autor sí. Muy buen libro. famoso. La verdad Está- es que estamos teniendo, yo al menos, se escribe tanto, afortunadamente, y además de muchos escritores autoeditados que son auténticas joyas, pero auténticas joyas. Sí, 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 hay verdaderamente joyas como esta que acabamos de mencionar de Lía María Pris, Sí, sí, pero bueno, Manuel Fernández, que lo he mencionado antes, sí. bueno, es un escritor imprescindible. Lo que yo no sé es cómo no está ya, digamos, con una editorial de estas potentes, porque yo creo que él es, no sé, muy tímido o no tiene ganas de darse mucha publicidad, porque Ajá, escribe, vamos, o sea, la primera novela que leí de él, leyendo a Tolstoy hasta arriba de ajá, Ansiolíticos, sí. Ríete tú, el Está, título de la última novela sí, mía, porque está el, buenísima. el- el título ese ya invita a leer, me pareció fantástica, vamos, es la primera vez que leo una novela que te enamora el personaje malo, Sí, sí. digámoslo así. Bueno, Eh, Aníbal Lecter también, en cierta medida, pero vamos, que tiene unas novelas geniales, me las he leído pues todas las que ha publicado, o sea que Oye, vamos a ir acabando, pero tengo que preguntarte otras preguntas. Por ejemplo, ¿es verdad que hay que tener muy buen humor en la vida diaria para poder escribir sobre humor? yo creo que sí. Sí, ¿verdad? A mí me cuesta pensar que alguien que no tiene, en fin, sentido del humor y que lo aplica en la vida diaria pueda escribir sobre humor. La verdad me cuesta creerlo, pienso yo, no sé.
que no te Oye, lleva sorpresa. y me hacen otra pregunta de cómo ves la industria editorial actualmente. La industria editorial, bueno, te puedo decir, y en esto pues tanto con Luis Manuel como con Manuel Fernández, con Lía María Triz, con otros autores he hablado muchas veces de esto, y es un poco decepcionante, en mi opinión, Sí, porque hay autores, pues eso, autoeditados, gente que apenas conoce nadie, que son francamente buenos, y bueno, pues algunos sí venden mucho, porque bueno, pues llevan ya bastante tiempo y se han dado a conocer, pero otros apenas venden y sinceramente si tú vas al negocio editorial, pues hay cada bodrio, porque, sí. o sea, hay cada obra que yo, porque me cuesta tanto dejar una novela, sobre todo cuando es una novela, bueno, un libro en general, eh, una vez que lo has empezado, pero más de una la hubiera tirado como los nazis, a la quema, por decirlo. Sí, fíjate que ¿Vale? a mí también me cuesta mucho dejar abandonar la lectura de un libro, pero últimamente me estoy acostumbrando, me estoy disciplinando a decir, caramba, ¿y por qué? Y evidentemente dejo de leer muchos libros, ¿eh? Por desgracia. Bueno, Y en intento por lo menos ocasiones de llegar a autores las conocidos, ¿eh? Sí, sí, bueno, Sí, sí. hombre, yo te puedo decir, y seguramente que quien me oiga dirá que soy un sacrílego, pero yo de Humberto Eco, por ejemplo, me entusiasmó la primera novela, Sí, claro. pero la de Bardolino, la del péndulo de Foucault, la del cementerio de Praga, que me las he leído, Sí, me han y- costado, Dios y sí, ayuda a tragarlas. a mí Así me ha que parecido infumable. Además, parece mentira que la misma persona pueda escribir el nombre de la rosa y luego el péndulo de Foucault. Me cuesta mucho entenderlo. pues eso, por eso digo que efectivamente, es decir, no el hecho de que seas un autor encumbrado. Ujú. Mira, por cierto, me preguntabas antes y este sí que me gustaría mencionarlo. He leído dos pequeños libritos que son ensayos que merecen mucho la pena, que son los de Nuncio Ordine, que Ajá. fue nombrado Premio Príncipe de Asturias y murió unos días de un infarto, creo, con Sí, 60 y pocos años, sí. justamente antes de recoger el premio. Tiene de los dos libritos que he leído uno que es, en mi opinión, fundamental, que es la utilidad de lo inútil. Ajá. Es tremendo. O sea, es un libro precioso que te dice efectivamente hasta qué punto, es decir, nuestra sociedad solo piensa en aquellas cosas que son útiles y todo lo demás no sirve. Pero es que hay una gran utilidad en muchas cosas que Ya lo considero creo, útiles. ya lo creo que sí. Oye, ¿dónde podemos conseguir esta novela, Los apuros de un pitillo en la boca de un chupón? Bueno, en esto, hablando del negocio editorial y de cómo funcionan también las distribuidoras, pues te diría que, por ejemplo, Amazon la tiene a un precio que, en mi opinión, pues es inasequible. Por más que yo he peleado con el editor y demás, pues sus condiciones son estas y o se pone a ese precio o no. En la propia web de Avant Editorial Ajá. se consigue un poquito más barato y yo, como tengo la libertad, al no ser ni librería ni editorial y demás, pues lo vendo un poquito más barato directamente pues, con un Bizum o con cualquier fórmula de pago que se acuerde con el lector y he vendido bastantes directamente, ¿no? Luego, por supuesto, puedes pedirlo en tu librería habitual, porque esto está por una distribuidora y bueno, pues tiene su ISBN, pues lo pides y te lo envían y de hecho más de un lector me ha escrito con la fotografía del libro en la mano diciendo que lo adquirió en su librería habitual, o sea que también se pueden pedir. Pues amigos, acuérdense y reverás que es un libro altamente recomendable. Van a reírse, pero también van a recapacitar, ¿eh? Porque tiene mucha profundidad y una crítica social interesante. Los apuros de un pitillo en la boca de un chupón, de Luis Carlos Hernández. Luis Carlos, ha sido un placer. El placer ha sido mío, intensamente además. O sea, me ha gustado mucho la entrevista y te agradezco mucho tu tiempo dedicado. Seguiremos, no, el tiempo que tú nos has dedicado a nosotros, a Nord de este Radio. Seguiremos hablando y seguro que hablamos de la siguiente obra o incluso de esta, la repasamos un poquito más. Muchísimas gracias. A ti, muchas Un abrazo gracias. fuerte. Amigos, les dejamos. Dentro de un ratito empezamos con el programa Ponte al Día, que vamos a hablarles de mucha cosa. Vamos a hablarles de pintura, vamos a hablarles de escultura y les mencionaremos una exposición que no se pueden ustedes perder en Madrid el día 2 del mes próximo. Hasta dentro de un ratito, amigos.